Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio. Miércoles, el ombligo de la semana. Hay muchos temas polémicos, temas de interés nacional que debemos abordar. Tenemos, como el miércoles pasado, un equipo de trabajo. Bienvenido Charboy, Aristóteles Ponce-Rata y un servidor. Me olvidé de pasar la invitación a don Tito Olivo. Anoche lo recordé, pero como que sentí que ya era tarde para comunicarle a Tito lo del programa. No se me fuera a poner guapito. Bueno, por acá espero que entren a la mesa los amigos que deben compartir las informaciones con nosotros en este día. Recién empieza el año escolar, este lunes, y sencillamente no puede empezar. Trámites para cupo a colegios tomará días. Oh, sorpresa. Se sorprendió el ministro de Educación con que no hay cupo para miles de estudiantes dominicanos. Se sorprendió. Y entonces ahora él va a buscar cómo solucionar el tema. Y habla de entregar $500 a cada niño que se quede sin cupo en una escuela pública, para que entonces vaya al mercado del negocio educativo en la República Dominicana a comprar un espacio. ¿Hasta dónde es un juego para facilitar el mundo económico a las empresas de la educación en la República Dominicana? Y lo estoy diciendo con mucha propiedad. Esas escuelas o colegios que ustedes ven por ahí son empresas, son negocios. Y si algo debe cuidar una nación, un Estado, es su educación. Sobre todo la educación básica. Buen día. Con las niñas. Tú. Porque en la educación, en el sistema educativo, se define la personalidad del ciudadano, la identidad del ciudadano de una nación. Con eso no se debe jugar nunca. Y cuando un Estado permite el negocio en la educación, tiene que ser bajo control estricto de la calidad de la educación, con una supervigilancia del Estado, del ciudadano que debe formar, no solo en términos de la calidad, y voy a usar un pleonasmo, formativa, en términos de lo que son las materias básicas, gramática, matemática, sociales, ciencias naturales, en fin, sino además lo que tiene que ver con la identidad, con la formación en valores, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que nos representa. Cuando un dominicano está fuera del país, hay cosas muy puntuales que al mirarla u oírla, sienten que la piel se le pone de gallina. Pero en este país andamos así como así, donde todo es todo y nada es nada. Tienen que venir los suecos a decirnos a nosotros que en las escuelas rurales no hay agua potable, que en las escuelas rurales no hay saneamiento. Y cuando decimos saneamiento, estamos hablando de sanitario. El coordinador del gabinete de agua del gobierno, el ingeniero Gilberto Reynoso, uno de los técnicos más calificados en materia de agua en la República Dominicana, cuando comunica al país lo del informe, dice que en muchas escuelas rurales, cuando los niños o las niñas tienen la necesidad de ir a un baño, tienen que salir al entorno, es decir, al monte, a hacer sus necesidades. ¿Qué implica todo eso? ¿Qué están usando para limpiarse? No es agua en ese monte. ¿Llevarán el papel higiénico? ¿O usarán, como en mi tiempo, alguna ramita, algunas hojas del bosque? Y después, cualquier accidente o tollo, ¿verdad? ¿Con qué se van a lavar las manos? Y así retornan al aula. Miren, si esto no es un desastre, que le ponga el filósofo Ponce-Rata o el sociólogo comunicador don Charboy el nombre. Pero aquí, cuando don Hipólito Mejía, todo estaba bien en educación,
y cuando Leonel estaba mucho mejor, a tal punto que Leonel, aunque promulga la ley que establecía el 4% para educación, nunca la aplicó. Y tuvo un ministro de educación que se ufanaba en decir que si le daban el 4%, él no sabría qué hacer con tanto dinero, porque allí no había problema. Y había tanto dinero que dicen que se construyó un ascensor para ir de su vehículo a la segunda planta donde estaba su despacho, o está el despacho del ministro. Dicen eso a la mala lengua. Es posible que a lo mejor Charbot me diga, sí, eso es así, o no, mira, eso no fue así. Porque Charbot trabajó allí, cubrió también la fuente del sector educación en la República Dominicana y es uno de los comunicadores que más o que mejor maneja el tema educación en la República Dominicana. Uno de ellos, porque también hay una muchachona, creo que apellido Molina, no sé si Tania Molina, que cubrió el sector, que también lo maneja. Los periodistas que cubren un sector terminan siendo especialistas en esa área. Yo recuerdo a Marino Zapete cubriendo el sector agropecuario y a la propia Altagracia Salazar, luego también a Adalberto Grullón. Así que tenían que venir de Estocolmo, Suecia, a decirnos a nosotros que las escuelas rurales no tienen sanitario, que no tienen agua potable, para que entonces los políticos nuestros, perversos y ladrones, pongan atención al tema. Pero por Dios, pero por Dios. Poncerate, escúcheme, pero Charbot llegó primero que usted. Adelante, Charbot. Buen día, buen día. ¿Me escucho? Sí. Buen día. Te están sancionando, Ponce. Buen día a ustedes. Bueno, hermano, buenos días. Y a la teleaudiencia. Bueno, voy a provocarlo a ustedes y provocarle envidia con un cafecito que tengo aquí enfriándose. Vamos. Bueno, mira, yo trabajé 9 años en educación, como dice. No tan solo cubrí, yo trabajé en educación 9 años en varias gestiones, desde la de Melanio Paredes hasta la de apellido Mirabal, no recuerdo su nombre, después cuando Danilo. ¿Es de Santiago, sí? Ajá, apellido Mirabal, no recuerdo su nombre. Y una de las cosas que siempre se anunciaban a principio del año escolar era el remozamiento de las escuelas, que había que hacerlo todos los años. Había que pintarla, readecuar los baños, o sea, todo eso para ponerla en condiciones de recibir Adelante, Poncerate. Bueno, en lo que retorna el wifi de Charbot, ya retornó. No, sigue, porque fue que se cayó el celular de un aparato ahí que mientras más moderno, más problema da. No, Charbot, continúa. Bueno, lo que pasa es que lo tengo agarrado aquí de la mano. Pero para terminar con esta exposición, o con estas ideas, yo decía que cada vez que venía un año escolar, se iniciaba un proceso en las vacaciones de remozamiento de las escuelas, pintura, arreglo de tuberías, cisternas, etcétera. Este año ustedes no han visto, no han escuchado esa información. Lo que se dio al principio del año escolar fue que hay decenas, entre comillas, de escuelas que no van a comenzar el año escolar en estas próximas 2 semanas porque están siendo remozadas. Y yo no digo que son decenas, puede ser su par de miles, porque no dieron la cifra, nada más dijeron decenas como para tapar el impacto negativo de la información. Entonces, a esta altura de juego se sigue improvisando. Todavía el viernes pasado había equipo de fumigación en las escuelas. Y eso del agua, Alfonso, no es solamente en la zona rural, o sea, en las zonas urbanas
en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, para ponerte un ejemplo de lo que yo he podido palpar, no hay agua nunca. La cisterna no sirve, no funciona, no tienen bombas. No hay pozos para extraer el agua. Incluso cuando usted es un sanitario en una escuela, es exprimente, incluso hay niños que están expuestos a la contaminación. Entonces se habla mucho de que cuando la ADP hace huelga, de que de la docencia, ahí están los gritos, que los niños, pero en este inicio del año escolar, educación no ha garantizado el inicio de la docencia en muchas escuelas. Y donde se está iniciando es con precariedades, con muchas precariedades. Se lo dice una persona que tiene vínculos con el sector educativo, con personas que están ligadas al sector educativo y que nosotros recibimos informaciones. Y eso a mí me da risa cuando veo al ministro, que recuerden que es un empresario de las universidades privadas, entonces no es sorprendente que, como dice el pueblo popularmente, jale para su lado, hablando con J. Entonces, hay mucha improvisación. Ustedes, los técnicos, dicen una información, otro dice otra. O sea, me refiero a los técnicos regionales, que son el contacto y lo que llevan las políticas que se definen en las regionales y los distritos a los liceos. Viven cambiando las cosas de un momento a otro, etcétera. O sea que es deprimente, yo no sé qué nombre ponerle, pero y lamentable. Entonces después vienen con la demagogia, con la preocupación por la docencia y la educación de los niños, cuando no le están garantizando. Y hay un tema ahí que hay que también hablar, es el de los cupos. Hay una campaña de que supuestamente no hay cupo para estudiantes dominicanos porque supuestamente le están desplazando los haitianos. Eso es falso. Y solamente tienen que ver las estadísticas. ¿Cuántos estudiantes haitianos de nacionalidad haitiana hay en una aula o hay en una escuela y cuántos dominicanos? Lo de la falta de cupo es un problema histórico. Eso se parece a los apagones. No hay una gestión, yo reto a cualquiera que me señale una gestión educativa de cualquier gobierno que haya resuelto ese problema. Recuerde que han alquilado unidades móviles. Entonces no pueden venir ahora los falsos nacionalistas, los ultranacionalistas, los fascistas, diciendo que en las escuelas no hay cupo para los dominicanos porque incluso han llegado al colmo de decir que hay escuelas que la mayoría son haitianos. Yo no sé en el lado de la frontera si eso es así, porque a mí me gusta hablar con datos. No sé si alguno, porque hay zonas de la frontera que Alfonso puede edificarme mejor, que la población ha abandonado por falta de oportunidades. Y el que viene de otro país, como Haití, y consigue trabajo ahí, pues se queda ahí. Vuelvo y repito, no tengo estadística de esa zona porque no me gusta hablar sin propiedad, sin argumento. Por ahora, eso quería decir. Adelante, Ponce. Mira, Bienbo, gracias, don Alfonso, por invitarme a compartir con Bienvenidos Charboy este segmento. Hay un circo con relación a la calidad de la educación. Hay mucho bombo, hay mucho decir y muy poco hacer, porque además hay una tendencia a querer desacreditar a los maestros y las maestras sin darles las herramientas del lugar. Nunca como ahora el magisterio dominicano ha tenido una calidad, porque la exigencia es que el nivel de licenciatura esté refrendado por maestrías o por doctorado, y son cientos y miles de los maestros y las maestras
que están haciendo un esfuerzo económico por terminar sus maestrías, por concluir sus doctorados, para elevar la calidad del proceso educativo, pero desde el gobierno no lo dejan, desde el gobierno y desde la empresa privada viven torpedeando el proceso educativo en sí mismo para poner en evidencia la calidad de los maestros y las maestras y la capacidad que han ido logrando, porque de verdad ha habido un desarrollo del Magisterio Nacional y además la Asociación Dominicana de Profesores tampoco ayuda en ese sentido, tampoco educa al pueblo dominicano de las cosas buenas que tiene el Magisterio Nacional y solo está tratando de lograr pingües beneficios reivindicativos, pero también tiene que tener una comunicación efectiva con los sectores del país, explicando cuáles son las deficiencias reales del proceso educativo. Don Alfonso, bienvenido a Charboy. Adelante, don Alfonso. Bueno, es un tema espinoso, está ahí, es un tema viejo, porque es un sistema, y los sistemas van acumulando o mejorías o deficiencias. Y esto se arrastra, porque al punto donde estamos, no llegamos de enero de este año a agosto de este mismo año. Estos problemas vienen de lejos. E incluso el buscar los $500 para estudiantes dominicanos que se quedan sin cupo para ir a un colegio privado, eso tampoco es nuevo. No sé si lo inauguró este gobierno o el de Danilo, pero no es nuevo. Porque por lo menos los 2 años anteriores hubo el mismo dilema, a pesar del 4%. Los que seguían a Danilo Medina entendían que sobraban aulas, porque ellos construyeron tantas escuelas que no sabrían qué meter en aquellas aulas. Si iban a llevar allí como estudiantes a los chivos, a los perros o a los gatos, porque había demasiado aula. Y ahora resulta que no hay aula, Ahora, cuando usted coge hacia el Cibao y usted mira dónde construyeron los planteles, en la autopista, y están los muchachos en la autopista, entre hacia allá, que están bien lejos de la autopista. Ahí hay 8, 10, 20 casas, pero se internan hacia la profundidad de los barrios que se han levantado allí de manera medalaganaria. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Ahí veo a Juan Francisco de la Rosa, como siempre. Dice, sigue vigente, jóvenes del panel, la afirmación de Américo Lugo hace casi un siglo, cuando dijo que la República Dominicana no es una nación. Hace un siglo, Juan Francisco, que Américo Lugo dijo eso. En su famosa tesis doctoral. Lo dijo cerca de 1910 y volvió a plantearlo a principios de la década del 20 del siglo pasado. Saludos, Dolores Alcalá, aquí estamos. Bendiciones para todos, dice Dolores. Dolores, recuerde que usted es fundadora de este espacio y que Juan Francisco quiere verla por acá. Fior López, saludo. Don Jacinto Ascensión, nuestro saludo. Charboy, tenemos que ir a la pausa, pero sí, en la frontera hay serios problemas. La frontera, sobre todo la frontera rural, no digo los cascos urbanos, Loma de Cabrera, Partido, Dajabón, como ciudades, todo el cordón fronterizo. Yo soy de un campo, La Peñita, Tamarindo, Don Miguel, Capotillo, Pueblo Nuevo, y por ahí eso sigue hasta Restauración. Lo que eran pues comunidades habitadas y con el control de los ciudadanos que eran allí productores, todo eso ha quedado abandonado. Allí no vive gente dominicana. Si hay gente es de los nacionales haitianos, y yo he dicho en Dajabón y aquí, cuando un territorio es abandonado, otro vendrá a ocuparlo, porque el territorio no se debe abandonar y el territorio nunca va a estar solo, nunca, mucho menos cuando hay frontera. Entonces, por ejemplo, en Dajabón, en el pueblo, en la ciudad, el Liceo Carmen Digna Evangelista Alejo, la mayor parte de sus estudiantes son niños de nacionalidad haitiana o nacidos en Dajabón de padre haitiano o de madre haitiana.
con muchos problemas. Es un liceo que hace un papel interesantísimo porque allí llevan a los niños con problemas. Con problemas porque vienen de un hogar disfuncional, con problemas por el comportamiento. Porque un hogar donde solo está la madre buscando la comida y los muchachos solo en la casa, jugando con los demás, es normal que ahí vengan los problemas. Ese liceo, el Carmen Digna Evangelista, es un liceo especial, aunque no tenga el nombre de especial, pero el año pasado, Poncerrato y yo estuvimos allí en el marco de la Feria del Libro, llevamos libros allí, hicimos una conversación con los muchachos y por supuesto con el cuerpo docente, y la directora Milady Lima nos decía esto, que es un centro muy difícil por la composición de los muchachos que allí tienen, con un comportamiento muy difícil, y la mayor parte son de niños haitianos o de descendencia haitiana, porque el papá era jabonero o dominicano y la madre haitiana. Y casi siempre nos decía que si el padre es haitiano, regresó a Haití por alguna razón. Si la madre es haitiana, también regresó, el padre se queda con el muchacho. Al fin y al cabo, un hogar incompleto o disfuncional, como dice. Charbot, 3 minutos ahí para cerrar el segmento. Bueno, ahí está Crimo Santiler con nosotros, Fausto Belluribe. Crimo Santiler es un hermano haitiano que vive en el este, entre Romana e Higüey. Ya es un hombre que anda con camisa blanca y corbata negra y un maletín, buscándose la vida en los tribunales de la Romana. Saludos, Crimo Santiler. Juan Francisco Sueñave no está en el panel, pero por ahí está vigilando como jefe supremo de este espacio. Charbol, ¿te fuiste hasta ahí? Yo te decía que a mí me gusta hablar con propiedad y con estadística, ¿no? Por eso yo casi nunca me desmiente cuando publico algo. Eso no es lo que se quiere presentar, no es la realidad de una zona o de una escuela, se quiere presentar esa realidad a nivel nacional. Entonces, el sector público tiene 2 millones, más de 2 millones de estudiantes. Y yo pregunto, ¿cuántos son de nacionalidad extranjera? No solo haitianos, aunque los haitianos son la mayoría. Para decir que no hay cupo para los dominicanos que siempre se han quedado fuera de la escuela una parte, porque le están dando prioridad, porque esa es la palabra que usan, a los estudiantes haitianos. Yo voy a escuela, incluso mi esposa es maestra, y tengo información y voy a escuela y tú encuentras que en una escuela hay 10 estudiantes haitianos, en total. Estoy hablando en la zona urbana, ¿no? Y creo que eso se da a nivel nacional. Ahora, el problema de la frontera, el fenómeno social, vamos a decir, del abandono de esa población, hay que buscar las causas. O sea, ¿por qué la gente se va? Porque no encuentra forma de sobrevivir. O sea, no hay empleo, quizás no, el que quiere estudiar no encuentra la forma de estudiar, o le queda lejos una universidad, o tiene que irse a Santiago. ¿Tú entiendes? Entonces hay que ver las causas, no solamente decir como que es la migración extranjera que está, entre comillas, como dicen, invadiendo esos pueblos y sacando a los dominicanos, porque esa es la idea que se puede vender, o que quieren vender. Vamos a las causas y por qué los gobiernos han abandonado esa zona. Que incluso una vez se aprobó la ley, ¿cómo era que se llamaba esa? De neutralizar la frontera, de darle facilidad. Incentivo fronterizo. Incentivo fronterizo. Entonces, no dio resultado eso. Entonces hay que ir a las causas. No es solamente decir que no hay, que todo el mundo se ha ido, que fulano, hay que ver por qué se van. Vamos a una breve pausa. Podemos retornar con el tema y un comentario que hace Crimo Santiler, el hermano haitiano que está ahora mismo en Bávaro. Pausamos, Natanael. Retornamos con Poncerrato y con Charbol.